Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otra cita con El Ciudadano TV, el programa oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana con toda la información que usted necesita saber. Ecuador alcanzó esta semana dos importantes e históricos avances en materia comercial. La concreción ante la Organización Mundial de Comercio OMC de un acuerdo de desgravación arancelaria para introducir nuestro banano en la Unión Europea, un logro esperado desde hacía 15 años, y la aprobación en primera instancia por parte de la Cámara de Representantes norteamericanos para extender por un año el beneficio de las preferencias arancelarias para la exportación de productos ecuatorianos hacia los Estados Unidos. Y es precisamente con esta noticia que arrancamos de inmediato. Tras 15 años de intensas negociaciones, Ecuador finalmente logró un triunfo histórico ante la OMC para lograr que la Unión Europea reduzca el arancel de 176 euros por tonelada métrica que pesaba sobre nuestra fruta, restándole sustancialmente competitividad en esos mercados. Dicho gravamen establecido por la Unión Europea, violando toda norma de la OMC, también perjudicaba a países proveedores de fruta tales como Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Brasil y Honduras. La concreción de una activa negociación conjunta permitió que el pasado martes 15 de diciembre los países latinoamericanos exportadores de banano firmaran con la Unión Europea el Acuerdo de Ginebra sobre comercio de banano que permitirá la reducción de dicho arancel de forma paulatina, lo cual no implicará desistir de las demandas legales ecuatorianas hasta que la lista de concesiones de la Unión Europea en banano sea certificada ante la OMC. Esta semana, la Cámara de Representantes norteamericanos aprobó el proyecto de ley que permite extender las preferencias arancelarias establecidas en el ATPDA para Ecuador, Colombia y Perú, previo a una evaluación por parte de la Administración Federal. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, principal socio comercial de nuestro país, sometió a consideración del Senado dicha extensión y de no existir un pronunciamiento en contra, el proyecto de ley puede ser aprobado por consentimiento unánime, lo cual puede finiquitarse en los próximos días según lo establece el respectivo procedimiento. Luego deberá pasar a consideración del Poder Ejecutivo, con lo cual el presidente norteamericano Barack Obama puede firmar el ejecútese a la ley y la misma entrará en vigencia al momento de ser publicada en el Registro Federal. Esta semana, el mandatario ecuatoriano visitó la provincia de Santa Elena, donde inauguró el primer centro de atención ciudadana del país, el que concentra todas las instituciones del Estado en un mismo lugar, con lo cual el ciudadano común podrá realizar todas sus diligencias evitando colas y sin pérdida de tiempo. Catalina Llanes acompañó el recorrido que incluyó el nuevo aeropuerto y un hospital para esa provincia del litoral ecuatoriano. Veamos. En el transcurso de esta semana, el presidente de la República, Rafael Correa, visitó la península de Santa Elena, donde recorrió las instalaciones del moderno Hospital General Liborio Pachana Sotomayor, ubicado en el cantón del mismo nombre, cuya primera etapa fue inaugurada en el mes de abril. Ahí, el mandatario instó a los servidores de la salud a brindar un servicio óptimo de calidad y calidez. Ojalá ya para máximo noviembre del 2010, supongo, aquí está 2009, ¿no? Noviembre 10 del 2010 ya tengamos el hospital completo, con hospitalización, con camas para hospitalización y con todos los servicios que se requieren en un hospital moderno y que obviamente merece una provincia como Santa Elena. De igual manera, se inauguró el Centro de Atención Ciudadana en Santa Elena, en cuyas instalaciones funcionarán 68 ministerios y entidades del Estado, integradas en un solo edificio en un espacio de 6.800 metros cuadrados. Este es el primer centro integrado de atención ciudadana en el país, cuyo propósito es facilitar a los ciudadanos los trámites que realizan en las entidades públicas. Este centro cuenta también con una sala de convenciones en donde los artesanos de la península podrán exhibir sus productos. El mandatario afirmó que con la apertura de estos centros, el gobierno está rompiendo esos falsos argumentos de que solo la empresa privada es ejemplo de eficiencia. Se maniataba a las instituciones públicas, se las desarticulaba, se las volvía ineficientes. Se llegó a convertir a lo público en metáfora de lo inútil. Servicio público, metáfora de servicio de mala calidad. No solo eso, se nos condicionó. Si es un servicio público es para los pobres,
Si es para los pobres no tiene que ser bueno, no tienen que ser tratados con dignidad, no tienen que ser tratados con comodidad, no tienen que ser tratados con decencia. Superemos, rompamos, botemos al tacho a la basura de la historia esos códigos, porque lo público puede ser bueno y puede ser lo mejor, y si era para los pobres, debe ser lo mejor de todo, compañeros. Asimismo, el presidente Correa inspeccionó los avances de obras del aeropuerto de Salinas Ulpiano Páez, el cual tendrá una capacidad de recepción de 700.000 pasajeros al año, convirtiéndose en una terminal alterna a la de Guayaquil y de esta forma aportar al desarrollo de la región. Como parte de las actividades que cumplió el jefe de Estado en esta provincia, estuvo la participación en la ceremonia de ascenso de capitanes de navío al grado de contraalmirantes y graduación de oficiales de armas y especialistas de la Marina del Ecuador, donde destacó la labor de la Fuerza Naval frente a Petroecuador. Nuestra Armada Nacional ya se ha notado una fulgurante victoria. Ya podemos ver la luz al final del túnel en Petroecuador, algo que parecía imposible hasta hace pocos meses y que no se hubiera alcanzado sin el honor, la integridad, la disciplina, la capacidad, la mística de trabajo de los oficiales de nuestra Marina de Guerra. La visita del mandatario a esta provincia coincidió con la declaratoria de alerta por los aguajes en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santa Elena, donde ya se están tomando varias acciones de seguridad, entre ellas alertar a la población a través de los medios de comunicación y mediante operativos puerta a puerta con el voluntariado de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En Santa Elena, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. En otro tema, el presidente de la República y los miembros del Buró Político de Alianza País se reunieron esta semana en Quito con el bloque de asambleístas de esa bancada política para evaluar el accionar legislativo a propósito del tratamiento de algunas leyes de vital importancia para el país. Durante la cita también se toparon aspectos relacionados con la coordinación interna y la relación ejecutivo-legislativo en aras de reafirmar los principios políticos y éticos del proyecto. Para el presidente Rafael Correa es preciso una estrategia política que coordine acciones entre ambos poderes del Estado para enfrentar a los grupos que se oponen a cualquier cambio. El presidente de la República, Rafael Correa, el pasado lunes 14 de diciembre, mantuvo una reunión con los asambleístas de Alianza País, donde instó a los miembros del bloque legislativo a que prime la organización dentro del partido de gobierno para consolidar el proyecto político de la Revolución Ciudadana. El mandatario aseguró que esta reunión responde a una práctica democrática, principio que inculca el gobierno nacional. Estamos en un país democrático, un momento democrático. Son ustedes los que se inventan que tenemos borregos alzamanos que yo ordeno. Bueno, fuera, compañero. Se me facilitaría mucho el trabajo. Pero no es verdad. Estamos en un movimiento tremendamente democrático, ciudadano, donde cada quien tiene su criterio y discutimos las cosas democráticamente. Durante el encuentro se trataron 3 temas base que permitirán marcar el avance en la agenda legislativa. Lo que vamos a hacer es lo que siempre hemos hecho, no vamos a discutir la ley de comunicación, vamos a discutir la agenda legislativa, coordinar acciones entre gobierno y asamblea, ¿no? Como siempre hemos hecho. Además, según informó el representante de la asamblea, se acordó informar al presidente sobre los múltiples procesos que están en materia del control político. Hemos avanzado importantemente, incluso con el presidente hemos convenido en hacer públicamente una reunión ampliada de la asamblea con el gabinete para ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las iniciativas que desde el Ejecutivo se enviarán como leyes en el futuro, no ahorita, sino más bien en los próximos años. El encuentro entre asambleístas del bloque gobernante e integrantes del Poder Ejecutivo responde a una práctica democrática que impone el debate dentro de las necesidades surgidas en la elaboración de leyes, explicó el presidente Correa. Nos mandaron a hacer 15 leyes en un año, algunas de ellas bastante trascendentales, que afectan privilegios como la ley de comunicación, como la ley de educación superior. Entonces obviamente tengo que planificar la estrategia política, la agenda legislativa. Por ello el mandatario resaltó la importancia de coordinar las acciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para enfrentar a los grupos de interés que se oponen a cualquier cambio en el país. Respecto a las discrepancias al interior del bloque debido a la elaboración de leyes, Fernando Cordero aseguró que todo esto siempre se ha resuelto con el diálogo. Hemos ratificado lo que ya fue una decisión de varias veces en el pasado, que es respetar nuestros espacios de autonomía y para que a veces las coincidencias sean eso y nada más, y no sean leídas como
órdenes que a veces ustedes dicen que vienen del presidente. En definitiva, un encuentro que permitió definir y fortalecer a la bancada política de Alianza País. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Estamos cerca de vivir el espíritu de la Navidad, tiempo de paz, pero sobre todo tiempo para demostrar que la equidad entre hermanos es posible si todos compartimos algo de lo que tenemos. Nos acompañará el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, para compartir junto a él el verdadero sentido de esta fiesta y de cómo alcanzar una genuina equidad entre los ecuatorianos. Esto y más tras el siguiente corte. El Ciudadano TV se encuentra en este momento con el señor vicepresidente de la República, doctor Lenín Moreno, con quien vamos a conversar sobre diversos temas que son de mucho interés para la comunidad. Vamos a revisar una serie de programas sociales que lleva adelante la vicepresidencia y también tendremos varios apuntes y varias reflexiones sobre los temas de coyuntura política, económica, social que vive el país en estos tiempos, en esta temporada justamente de Navidad. Vicepresidente, bienvenido al Ciudadano TV, muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en este programa tan ciudadano. ¿Y usted cómo se siente como ciudadano del país, segundo ciudadano del país, como vicepresidente, en estas épocas, en esta temporada, en donde se ve la mendicidad, se ve también la solidaridad? Bueno, no se olvide usted, Marco, que desde hace largo rato venimos trabajando en un programa que trata precisamente de erradicar la mendicidad. En estos tiempos se acentúa la mendicidad, no solamente por la oportunidad que se presenta, sino además porque se presentan mafias organizadas que recogen a niños, adultos y a personas con discapacidad, a las cuales inclusive pagan un poco más para ponerlas en las carreteras y en las ciudades. ¿Pero se ha podido desarticular estas bandas? En gran medida sí, pero claro, es una banda que son bandas que están trabajando a nivel nacional. Sin embargo, pues tanto el Ministerio de Inclusión Económica y Social, otras instancias como la Vicepresidencia de la República están empeñadas en erradicar este mecanismo perverso que desvirtúa el carácter de la Navidad, que desvirtúa el sistema solidario que debe existir en estas épocas principalmente. ¿Cómo sentir la sonrisa de un niño en esta temporada? Bueno, la sonrisa de un niño es fácil obtener, solamente hay que hacerle feliz, solamente hay que hacerle que ejerza su derecho a jugar, a realizar la actividad lúdica, que es la más importante del niño. Un juguete ayuda muchísimo, pero sobre todo una promesa firme de que la Navidad no sea únicamente un día, sino una fecha únicamente símbolo que se debe prolongar permanentemente todos los días, todos los años de nuestra vida. ¿Cómo vive usted la Navidad? La Navidad en forma particular, sí. ¿Dice usted? En forma particular, pues usted entenderá que hay diversas actividades durante este periodo, tanto sociales, cuanto culturales, cuanto solidarias y familiares. En lo que corresponde a actividades solidarias, pues nosotros incentivamos, incrementamos nuestros programas con el fin de que lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Eso por una parte, y por otra parte, en forma particular, mi esposa recoge juguetes, caramelos de muchísimas instituciones privadas con el fin de poder festejar la Navidad, principalmente de los niños que están dentro de los programas de la vicepresidencia. Pero la cena en familia sigue vigente, eso no... ¿Perdón? La cena en familia, con su familia, todo, eso sigue vigente, eso no se puede perder. Nos reunimos con mi esposa, con mis hijas, con mis padres, con mis hermanos, mis sobrinos, y pues festejamos la Navidad. Mis sobrinos nietos, inclusive ya tengo 2, festejamos con ellos la Navidad. Y con cualquier persona que quiera sumarse, porque no olvidemos que en Navidad no hay puertas cerradas para nadie. El presidente hace un par de semanas, a través de Gabinete Ampliado, dio a conocer todo el esquema de equidad, es decir, la necesidad de que este gobierno trabaje y justifique su inversión social para lograr una equidad. Entonces, ¿cómo lograr una Navidad con equidad? Bueno, va a ser bastante difícil hacerlo en primera instancia, pero sin embargo el gobierno ha ido estructurando los mecanismos como para hacer que esa equidad sea una equidad permanente. En forma particular, en lo que corresponde a la vicepresidencia de la República, nosotros tenemos claro que para lograr la equidad
hay que lograr la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad y que estas personas pues tengan derecho a procuraduría legal, que tengan derecho a estimulación temprana, que tengan derecho a acceso fácil a la educación, que tengan derecho a la terapia, que tengan derecho a las medicinas, a los insumos que así lo requieran, que tengan derecho a la vivienda, que tengan derecho al empleo, que tengan derecho a la recreación, a la salud, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro del gran programa del gobierno que trata de equiparar las oportunidades de los ecuatorianos. En todo esto también la vicepresidencia ha liderado una serie de programas sociales, entre ellos, no sé si el más exitoso, pero al menos uno de los más exitosos, Manuela Espejo, que se viene a convertir también en un ejercicio de ejemplo de otras experiencias similares en América Latina. Sí, la verdad es que Manuela Espejo representa tal vez este momento el programa que mayor impacto ha causado dentro de los programas sociales del gobierno. Y por una razón fundamental, porque de entre los grupos sensibles, a lo mejor el más sensible es el de una persona con discapacidad. Solamente imaginémonos nomás a una persona en los páramos donde no hay acceso a servicios públicos, una persona pobre, una persona seguramente de avanzada edad. Eso ya es una situación deprimente, pero si es que a ellos sumamos nosotros la discapacidad, nos encontramos con un panorama definitivamente catastrófico. Entonces, el llegar a ese sector tan sensible y a todas aquellas otras personas que tienen algún tipo de discapacidad, es lo que ha hecho a Manuela Espejo uno de los programas más exitosos de los programas sociales de gobierno. ¿Qué porcentaje de esas personas excluidas y que no tienen acceso a los mínimos servicios y por supuesto ayuda ha sido cubierto a través de este programa? Bueno, entre 3 y 4% de todos los habitantes del Ecuador tienen algún tipo de discapacidad de este tipo, de esta forma, que requiere de atención inmediata. Nosotros habíamos hecho en primera instancia un programa piloto para detectar a todas las personas con discapacidad que se encontraban en la provincia de Cotopaxi. Y luego el presidente de la República dio la autorización para que lo hagamos en todo el Ecuador. Hemos cubierto 7 provincias de este momento y hemos comenzado también el programa de respuesta de retorno, porque no está únicamente en hacer un estudio biopsicosocial clínico-genético, sino encontrar los mecanismos de satisfacer las necesidades de esas personas, principalmente las más apremiantes. Entonces estamos ya en la etapa de retorno, pero hemos detectado que es posible tener al mismo tiempo el programa de investigación, el programa estudio, esta misión y la fase de retorno. Ahora, lo importante es que no solamente se va a llegar en esta circunstancia, en lo coyuntural, a las personas de este grupo de personas con discapacidad, sino que debe existir un plan a largo plazo para que estas personas de alguna manera puedan reinsertarse a la sociedad. Así es. Es por eso que se ha incluido en ello el acceso al trabajo y, por cierto, el fomento y la capacitación para que hayan emprendimientos productivos por parte de ellos o su entorno familiar. Vicepresidente, uno de los logros también ha sido que a través de la Constitución todas las empresas públicas y privadas tengan personas con discapacidad trabajando, algo que antes era impensable. Así es, y así debe ser. Así debe ser porque recordemos nosotros que la discapacidad genera potencialidades que pueden ser perfectamente aprovechadas en beneficio del desarrollo, del crecimiento, del bienestar de las empresas, que a la final constituye el bienestar del país. Esas potencialidades deben ser detectadas en primera instancia por las propias personas con discapacidad, en segunda instancia por los organismos públicos que se encargan del tema y en tercera instancia por los mismos empresarios, que sabrán detectar cómo aprovechar la potencialidad que se generó desde la discapacidad en beneficio de la empresa. ¿Y qué resultados ha habido en este sentido? Excelentes. Realmente nosotros hemos logrado la inserción laboral de cientos de miles de personas con discapacidad, pero todavía falta mucho. Hay empresas que no están cumpliendo con la ley. Nosotros no pretendemos bajo ninguna circunstancia que la instancia punitiva sea la más importante ni la primera, pero sí vamos a exigir a entidades públicas y privadas que cumplan con su obligación de contratar al por lo menos 4% de sus nóminas de personas con discapacidad a partir del 1 de enero del próximo año.
Es decir, que ya va a ser el control mucho más riguroso y por supuesto las sanciones también. Bueno, hemos organizado un programa de investigación de la situación laboral de las personas con discapacidad. Lo hicimos en la provincia de Pichincha, vamos a hacer en las provincias más pobladas del país, pero claro está, nuestra intención es llegar a todo el Ecuador y que todas las entidades públicas y privadas, vuelvo a recordar, cumplan con esa tarea no solamente solidaria, sino legal. Uno de los principales y primeros programas que llevó adelante la vicepresidencia fue Sonríe Ecuador. Así es. ¿Qué resultados le ha dejado al Ecuador en general este esquema que inicialmente estaba previsto para la función pública, para que los funcionarios sepan atender, sean partícipes justamente de este cambio que usted lo había propuesto? Bueno, el generar en los ciudadanos una mejor actitud, el generar en los ciudadanos una actitud de alegría, de buen humor, de esperanza, de fe, de amabilidad, de hospitalidad, de tolerancia, no era orientado específicamente al sector público, sino que había un histórico acumulado lastimosamente, no en desmedro del comportamiento del sector público. Pero más se acentuaba el tema en el sector público. Se acentuaba, pero no se crea. No se crea. También en el sector privado nosotros encontrábamos que por parte de dependientes, por ejemplo, de almacenes, no había el comportamiento adecuado como para poder generar una buena actitud por parte del cliente. ¿Usted siempre se ríe? Bueno, no siempre. No siempre. Hace poco se le acusó que en esta circunstancia de racionamientos usted sacó una sonrisa en ese momento en que muchos decían que no era para reírse o no. Bueno, la circunstancia realmente no es para eso. Yo he sido un empresario y los empresarios estamos acostumbrados a obtener algún beneficio de los momentos más críticos, a tratar de aplicar el criterio de la racionalidad, obtener en momentos críticos algún beneficio en pro de la institución. Y eso es lo que planteaba yo. En más de una ocasión nos quejamos de que nuestros hijos pasan frente a la que se ha llamado la caja idiota y que se ha perdido la comunicación familiar. A lo mejor no será el momento de aprovechar esa instancia para conversar un poco con nuestros hijos, es lo que decía yo, es decir, sacar un pequeño provecho de aquello que es una crisis que se ha vuelto un tanto compleja. Además, es una circunstancia propicia. Sí, es la circunstancia propicia. Ingresar con la familia. Así es, así es. Por ejemplo, mire, Marco, antes era muy común que se vaya la luz. Y es cuando aprovechábamos para prender la vela y conversar con los abuelos, con los padres, con los tíos, que muchas veces todos constituían un gran núcleo familiar que siempre estaba presente. Porque recordará usted que antes la hospitalidad era una cosa de todos los días. Así es. Venía muchas visitas, un pariente o un amigo de provincia, inclusive sin avisar, únicamente tocaba la puerta con su maleta y ingresaba. Es más aún, teníamos siempre un cuarto de visitas, un cuarto de huéspedes, en el cual se le acogía, la persona se integraba a la familia y participaba activamente dentro de ella y se quedaba 3, 4 meses perfectamente y no sucedía absolutamente nada. Ahora eso es impensable. Sí, ya es impensable porque inclusive las casas ya no vienen con esas condiciones, pero no debemos perder la hospitalidad. La hospitalidad y la amabilidad son requisitos indispensables para poder convivir, para poder vivir racionalmente con los otros seres humanos. El punto de vista del vicepresidente Lenin Moreno aquí en El Ciudadano TV. Vamos a hacer en este momento una pausa y regresaremos comentando otros temas de interés nacional. Retomamos el diálogo con el vicepresidente de la República aquí en El Ciudadano TV, el doctor Lenin Moreno. Un expresidente, me parece que José María Velasco Ibarra dijo que el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Y hemos tenido experiencia en los últimos años, exceptuando este gobierno, que los vicepresidentes suceden a los presidentes. Pero aquí se ha dado una situación diferente, la lealtad del vicepresidente hacia el presidente y viceversa.
¿Cómo se ha logrado compenetrar? Porque además usted no es que solamente es una figura decorativa o que acompaña al vicepresidente, sino que tiene varios programas importantes de beneficio social que los lidera sin esperar necesariamente la aprobación del presidente. Bueno, ese es el propósito de la existencia y la razón de existencia de una vicepresidencia, el poder convertirse en un valor agregado de la gestión macro que hace el presidente de la República y su gabinete. En este caso, pues la vicepresidencia creo que ha hecho todo lo posible por cumplir con ese papel. Pero detrás de eso también está el aspecto humano, ¿verdad? Lo que usted ha mencionado, o sea, un valor que el momento en que se viene a menos demuestra la naturaleza de quien la practica, el valor de la lealtad. La lealtad, yo siempre he admirado la lealtad, siempre admiré la lealtad de Sucre, que es un personaje que admiro muchísimo con respecto a Bolívar, y la lealtad de Manuelita Sáenz principalmente con respecto a Libertador, pero fundamentalmente con respecto a sus ideas de libertad, a sus ideas libérrimas. Yo creo que podría decir que inclusive Manuelita Sáenz fue mucho más leal con Bolívar que lo que fuera Bolívar con Manuelita Sáenz. No nos olvidemos que cuando Manuelita Sáenz quemó en una plaza de Bogotá a Santander, a un monigote que había fabricado Santander, Bolívar inclusive deslindó cualquier tipo de relación que pueda mantener con ella. Inclusive dijo a Santander que no sabe cómo librarse de esta loca, etcétera, etcétera. Pero Manuelita jamás le falló. Manuelita no le falló hasta el último momento de su vida. Y en este caso con el presidente Correa. Lealtad, que es lo que requiere un presidente para poder trabajar tranquilo. Es la misma lealtad que requiere pues, una esposa o un esposo por parte de su cónyuge en el hogar, pues, para poder realizar sus actividades tranquilamente. Si es que la lealtad no existe o si es que existe alguna duda acerca de ello, pues seguramente el cónyuge va a tener celos. Pero en una lealtad también hay fricciones, hay discusiones, hay polémicas, hay problemas. Ningún problema. Ventajosamente el señor economista Rafael Correa es una persona con la cual se puede dialogar y con la cual se puede disentir. Y pueden haber diversidad y diferimiento de opiniones. En más de una ocasión he visto que el presidente Rafael Correa ha cambiado un criterio en base a una crítica, en base a una sugerencia que se le ha dado. Vuelvo a recalcar, la lealtad es indispensable para que un presidente pueda trabajar tranquilamente y salir adelante. No ha sido la condición, lastimosamente no ha sido la condición de las presidencias anteriores. Eso le decía. Es de reconocerlo. Ahora, con respecto a la frase que usted recordaba hace un momento, que nos recordaba de Velasco Ibarra, con relación para ese tiempo a Jorge Zavala Vaquerizo, que yo no creo que le fue desleal, lo que pasa es que Velasco Ibarra también tenía su temperamento. Pero de que los vicepresidentes son conspiradores a sueldo. En mi caso no soy un conspirador a sueldo, soy un conspirador a medio sueldo nomás, porque el vicepresidente nos bajó el sueldo. Ya, ahora, vicepresidente, en estas circunstancias, ¿cuáles son las perspectivas políticas que tiene el gobierno nacional para el año 2010? Va a ser un año complejo, un año duro, que ha tenido que enfrentar justamente temas como la ley de comunicación, como la ley de educación superior, como otro tipo de leyes que deben aprobarse de cualquier manera. ¿Qué perspectiva le ve al gobierno para el 2010? Que claro, hay que verlo más bien en la posibilidad de tener, más dicho, ante la posibilidad de tener una nueva ley de educación, una nueva ley de comunicación, etcétera, etcétera. Nosotros debemos verlo más bien como una oportunidad. La oportunidad de que ese Ecuador del pasado, de que ese Ecuador desinstitucionalizado, de ese Ecuador en que estaban resquebrajadas las instituciones, vuelva a reorientar su futuro. Esas leyes van a ayudar a que esto ocurra. Yo creo que el año 2009 no ha sido definitivamente el mejor año que va a tener el gobierno. El mejor año que va a tener el gobierno todavía no ha llegado. ¿No ha llegado? No ha llegado todavía el mejor año. ¿Por qué? Porque estamos construyendo precisamente esa institucionalidad que va a permitir tener un futuro mejor. ¿Y cuándo será eso? Bueno, el próximo año o el subsiguiente, pero debemos recordar que para los sectores más sensibles de la sociedad el año ha sido bastante bueno, inclusive en circunstancias críticas de la economía mundial como se ha vivido durante este periodo. Ahora, ciertos líderes de opinión sostienen que la clase media, por ejemplo, está muy golpeada con las medidas económicas o las decisiones que toma este gobierno. Pero hay sectores sociales, hay sectores que no tienen acceso a los mínimos recursos y servicios, que en cambio piensan lo contrario, que es el sector duro que apoya al gobierno nacional. Bueno, yo le voy a comentar que sí noto
por supuesto, una diferencia de opinión el momento en que nosotros vamos pasando de un estrato socioeconómico a otro. Es más, cuando yo vivo en el bosque, y debo reconocer que en el sector del bosque, en el sector del Quito Tenis, pues no es precisamente donde el gobierno tiene su mayor aceptación. ¿Usted ahí es popular o no? En el bosque. Bueno, porque tengo bastantes amigos, bueno, pero no necesariamente como gobierno, que por cierto, inclusive cuando conversamos, algunos de ellos son extremadamente críticos y con todo su derecho, no faltaba más, están en libertad de expresar su opinión. Y más bien conversamos, debatimos, nos hacemos bromas con respecto precisamente a esas diferencias de opinión, con respecto inclusive al mismo gobierno. Conforme uno va avanzando, se va pasando a otros barrios, un poquito de clase media como La Gasca, la popularidad va aumentando. El momento en que vamos entrando a San Juan, al Tejar, al sur, definitivamente la popularidad es extraordinaria, y no se diga en los sectores rurales. Eso nos da la medida de que, y ese cariño no es un cariño gratuito. Ese cariño no es un cariño gratuito, es un cariño que responde precisamente a un accionar. Pero le preocupa que ciertas encuestas digan lo contrario. El pueblo no es tonto, el pueblo a veces es medio loco, pero no es tonto. No me preocupan las encuestas, porque las encuestas van y vienen, como las olas van y vienen. Es la dialéctica del comportamiento de las masas. Ya Gustave Le Bon, ya Sigmund Freud ya nos dieron la pauta, o el mismo Ortega y Gasset ya nos dieron la pauta de cómo se comportan las masas. Definitivamente nosotros creemos que el máximo nivel de popularidad del gobierno no ha llegado todavía. Va a darse el momento en que empiecen a terminarse la inmensa obra pública que se está haciendo, los aeropuertos, los puertos, las carreteras, la restauración y reestructuración y construcción de escuelas y colegios, el completar el equipamiento, el tratamiento de medicinas. Además, las encuestas, y según los mismos encuestadores, es una foto del día. Depende de la circunstancia coyuntural política que se está viviendo. Pero a propósito de las mismas encuestas, una encuesta dice que usted es más popular que todo el gabinete junto. Eso ¿cómo lo toma usted? Mire, yo no creo que esa sea una realidad. Yo lo que creo es que la población traduce en el apoyo a los gobernantes, a los dos gobernantes, el presidente y el vicepresidente, traduce el beneficio que le ha proporcionado por aquí el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, etcétera, etcétera, lo traduce en apoyo al presidente y al vicepresidente. En el vicepresidente suma a lo mejor su temperamento. Claro, el presidente, nosotros sabemos perfectamente que es una persona que quiere cambios más radicales, cambios más sustanciales, que los que a lo mejor podía proponer el vicepresidente con su temperamento. Y yo, si bien es cierto, soy también un revolucionario, no soy muy partícipe de los cambios drásticos y del momento, pero el presidente tiene razón en el momento en que los plantea, porque el pueblo no puede esperar. En eso le doy completamente la razón. Y a lo mejor eso granjea de un cierto sector que tiene temor al conflicto, a lo mejor eso granjea un poco de preferencia adicional agregada al vicepresidente de la República. Vicepresidente, ha sido un placer conversar con usted aquí en el Ciudadano TV. Con usted, Marco Antonio, muchísimas gracias. Muy gentil. ¿Y cuál sería su mensaje en temporada de Navidad y de Año Nuevo al pueblo ecuatoriano? Bueno, la Navidad es un momento de reflexión para todos, un momento de reflexión que nos permite valorar qué orientación le estamos dando a nuestra vida. Hay valores que, por supuesto, adquieren mayor relevancia durante la Navidad, como el valor del amor, de la solidaridad y de la paz. Bien entendidas, bien orientadas, en beneficio de lo que va a ser el futuro. El comportamiento de amor, de solidaridad, de paz y otros valores que se pueden sumar en la Navidad, como el de la alegría, como el de la esperanza y la fe, no tiene que ser un comportamiento únicamente de Navidad. La Navidad es únicamente un símbolo, debe ser un comportamiento permanente. Es por eso que yo a los ecuatorianos, a usted en forma particular y a los ecuatorianos en términos generales, les deseo una feliz Navidad y que el próximo año sea un año lleno de realizaciones. Que los más lindos sueños e ilusiones se vuelvan una realidad. Y esto acompañado, por supuesto, de los valores de los que hemos conversado, fundamentalmente del amor, la solidaridad y la paz. Muy gentil, gracias al vicepresidente de la República, doctor Lenin Moreno, con quien hemos pasado revista de algunos temas que son de mucho interés en estos tiempos justamente de Navidad. Vamos a continuar con más información con Silvia aquí en el Ciudadano TV.
Gracias, Marco Antonio. Usted puede escuchar El Ciudadano TV a través de la Radio Público del Ecuador y sus 4 frecuencias a nivel nacional. 100.9 Quito, 105.3 en Guayaquil, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 frecuencia modulada. También nos retransmiten simultáneamente Canal 23 Teleandina en Quito, TVS Canal 13 en Riobamba y en horario nocturno Cablevisión CN3. Tras el corte, la agencia de noticias Andes da sus primeros pasos previo a su concreción definitiva, prevista para el próximo 29 de diciembre. Entérese de cómo funcionan experiencias similares en otros países y cuáles son sus principales beneficios. Esto es El Ciudadano TV. Continúe con nuestra señal. Continuamos con más información aquí en El Ciudadano TV. La Agencia de Noticias de Ecuador y Suramérica Andes sigue sus pasos previo al lanzamiento oficial de su primer despacho noticioso, previsto para el martes 29 de diciembre. Pero ¿quiere usted conocer cómo se realizan esfuerzos similares, necesarios aunque criticados, pero de vital importancia en otros países del continente? El Ciudadano TV viaja hasta Caracas, Venezuela, para conocer cómo funciona la Agencia Bolivariana de Noticias ABN, un esfuerzo periodístico de más de 36 años de existencia y que junto a la Argentina, TELAM, representan las agencias estatales de noticias más antiguas de Sudamérica. Cristian Caiza nos muestra en qué consisten y cuál es su importancia en el siguiente reportaje. Al igual que muchos países en el mundo, Ecuador contará con su propia Agencia Nacional de Noticias, para lo que funcionarios de la Secretaría de Comunicación visitaron las agencias TELAM en Buenos Aires, EFE en Colombia y ABN en Venezuela, con el objeto de adentrarse en ellas y así conocer sus experiencias operacionales. Uno de los medios públicos más importantes del mundo es la agencia española EFE, que ha visto en Colombia un país estratégico para la generación de noticias. Por ello, cuenta con una delegación especial en Bogotá. Esto significa que además de tener una oficina, delegación de producción de noticias sobre Colombia, que está constituida por unos 6 redactores y otros 6 fotógrafos que entre todos ellos hacen información en todos los formatos, en texto, audio, foto y vídeo. Además de todo esto tenemos otra oficina paralela que es la Mesa de Edición General para América. Es decir, a esta oficina llega toda la información producida en todas las delegaciones de EFE en cada país de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Aquí se edita, se organiza la información y se envía directamente a nuestros abonados de América y España. La agencia EFE es un medio estatal con su sede central en España, que cuenta con 3.000 periodistas en todo el mundo y que, según Esther Rebollo, como todo medio público, tiene una función social que respetar, asumiendo una gran responsabilidad con la sociedad. Nosotros recibimos el apoyo económico del Estado a través de los presupuestos generales del Estado, que nos da un porcentaje de lo que gasta la agencia EFE en el mundo. Pero al mismo tiempo la agencia EFE también recibe recursos propios que obtiene a través de la venta de sus productos en España y en América Latina especialmente. Otro ejemplo de medio estatal es el de la Agencia Bolivariana de Noticias con sede en Caracas y que desde el próximo año adoptará el nombre de Agencia Venezolana de Noticias. Nosotros vamos hacia una estructura de derecho privado, sigue siendo una agencia que es totalmente del Estado, el 100% de las acciones, que depende totalmente del Ministerio de Comunicación e Información, pero es una estructura de compañía anónima lo que vamos a tener a partir del 1 de enero de este año, del año próximo. Luego de un proceso de reestructuración y modernización que llevó más de 3 años, la Agencia Bolivariana de Noticias ha logrado consolidarse contando con una plataforma multimedia que permite ofrecer información de Venezuela, Latinoamérica y el mundo en texto, audio, fotografía y video a través de su página web. Cerca de 300 personas laboran en la Agencia Bolivariana de Noticias, que recibe todo el apoyo del Estado venezolano. Los periodistas son los encargados de levantar diariamente 200 informaciones para todo el mundo. Nosotros trabajamos no para un gobierno, porque lo que dice Chávez es lo que debe ser, sino por un proyecto de país. La actividad es intensa en la sala de redacción, donde editores y periodistas buscan entregar información contrastada, verificada y de manera oportuna. Cada departamento cumple su misión, como es el caso de audiovisuales,
donde se complementa el trabajo de la sala de redacción para ofrecer un producto más completo que luego es utilizado por otros medios. Las radios comunitarias ingresan a la página de ABN y toman este material y de alguna manera lo difunden, ¿no? O sea, por eso, pero uno de los proyectos que tenemos es hacer una página web de radio para que esto tenga como mayor difusión, ¿no? Todos los trabajos que se hacen acá. Son dos claros ejemplos de agencias de noticias estatales que, al igual que la argentina Telam, proveen información periodística a toda la prensa en general y cuyas experiencias operacionales fueron compartidas a funcionarios de la Secretaría de Comunicación para que puedan servir de base para la creación de la Agencia de Noticias de Ecuador y Suramérica, Andes. En Caracas y Bogotá, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Conocer distintas experiencias periodísticas es la principal preocupación de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, organismo encargado de concretar la primera agencia estatal de noticias en la historia del país. Un medio público de información al servicio de todos y no de cualquier gobierno de turno. La evolución de los medios de comunicación en Colombia ha sido constante. Ejemplo de ello son el canal Nuestra Telenoticias NTN 24, Caracol Radio y Diario El Tiempo, que se han adaptado a los requerimientos de sus distintas audiencias para ofrecer mejores productos. El mundo no se detiene, nosotros tampoco. Es el lema de NTN 24, que con más de 50 corresponsales permanentes en todo el mundo, genera información durante las 24 horas del día. El 70% de la producción está hecha aquí, sí, pero es una producción alimentada en gran parte por lo que nuestros corresponsales nos envían. Tenemos una mesa de asignaciones de más de 35 personas. La mesa de asignaciones lo que hace es estar hablando continuamente con todos nuestros corresponsales en el mundo y darle información a los directores de programas y a los informativos de qué está pasando en el mundo y de qué material están mandando ellos. Desde hace un año, NTN 24 emite su señal desde Bogotá para 10 países de habla hispana en Suramérica, el Caribe y Norteamérica. El canal produce 20 programas diarios, de los cuales 11 son informativos y que están a cargo de 7 jefes de emisión, cada uno con su propio equipo periodístico. Porque el reto es que usted ve este noticiero y en una hora puede volver a verlo y va a encontrar el 70% del material diferente. Entonces hay chicos en este momento trabajando ya, editando el siguiente y cambiando. Y cada noticiero tiene un presentador distinto. Otro importante medio de comunicación en Colombia es Caracol Radio, que cubre todo el territorio nacional con estaciones en las principales ciudades del país y cuya tarea fundamental es informar a su audiencia durante las 24 horas del día a través del sistema de noticias Caracol. Pero en este grupo radial también existen emisoras dedicadas a la música en distintos géneros y a la audiencia infantil. Para ellas existe un gestor de contenidos encargado de recopilar el material en audio en un archivo digital. Lo estamos haciendo en efecto con todo nuestro archivo histórico, voces, entrevistas, noticias de última hora. Todo eso se está lentamente subiendo también a este sistema Enciclomedia con la misma finalidad. Obviamente hay una cuestión que es la necesidad de preservar la historia, nuestra memoria, como empresa, como país o como países, ¿cierto? Pero adicionalmente a eso es prestarle un servicio muy útil a todas las emisoras del grupo. El aprovechamiento de los recursos tecnológicos y humanos para conseguir un trabajo periodístico más eficiente llevó a la casa editorial El Tiempo a someterse a un proceso de cambio que dio resultados positivos que se reflejan en la calidad de los distintos productos que elabora como Diario El Tiempo, impreso y online, el canal local City TV, revistas y periódicos regionales. Lo que quisimos fue aunar esfuerzos, responderle a esas audiencias, a esa demanda de las audiencias, y no podíamos hacerlo de manera individual. No podíamos seguir, era inviable, dadas las circunstancias, y el momento actual nos lo está confirmando. Por ello, la creación de una sala multimedia fue fundamental, puesto que se integraron equipos periodísticos en una sola redacción, donde se empezaron a generar contenidos para los distintos medios de comunicación del grupo editorial. Así se llegó a contar con periodistas multimedia. Llega un periodista al impreso a las 9 de la mañana y si tiene una rueda de prensa con su fuente se va para allá y de inmediato agarra un teléfono y empieza a dictar para el .com y después viene y elabora su historia para el periódico. Y si en la rueda de prensa hay un camarógrafo de nuestro canal, entonces ese mismo periodista hace un reporte de 30 segundos, de un minuto y nos cuenta qué está pasando, pero es un periodista que me está generando información sin mayor esfuerzo, y no le estoy diciendo trabaje más,
Le estoy diciendo es vuélvase convergente, o sea, vuélvase hábil para manejar cada una de las herramientas que tenemos hoy. Así han progresado los medios de comunicación colombianos, que actualmente, producto de un eficiente trabajo periodístico, ha generado fidelidad en sus audiencias y compromiso en sus trabajadores. En Bogotá, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y recuerde que están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el último corte, nuevas unidades educativas del milenio se construyen en todo el país. ¿Quiere saber en dónde? Se lo contamos al volver. La parroquia Eloy Alfaro de la provincia de Manabí contará con la primera unidad educativa del milenio en esa jurisdicción, luego que la Dirección Nacional de Servicios Educativos, DINSE, adjudicara la construcción de la obra esta semana. 26 aulas, 3 laboratorios, material didáctico de primera, computadoras, servicio de internet y una biblioteca, además de toda la infraestructura básica necesaria, forman parte de este innovador proyecto, cuya inversión llega al $1.800.000. Las autoridades de la DINSE explicaron dónde se construirán más unidades del milenio similares en el resto del país. Dijimos que hay 23 unidades que se están construyendo, pero además el Gobierno Nacional ha presentado una planificación para completar al menos una unidad educativa del milenio por cada cantón en el país. Esperamos construir 200 unidades en un proyecto plurianual que sería entre los años 2010 y 2011, con una inversión aproximada de casi $900 millones. Esperaríamos que con la planificación se vayan construyendo primero las que van a comenzar en el periodo del régimen Costa en abril del 2011. Esas serían las primeras que ingresen a este proceso de contratación. Y las que comenzarían en el periodo del 2011-2012 en el régimen Sierra serían las siguientes unidades educativas del milenio. El Gobierno Nacional comprometió sus esfuerzos al proyecto de construcción del metro para la ciudad capital, un propósito que ha motivado discusiones de toda índole sobre sus reales beneficios, pero también sobre su alto costo. En el siguiente reportaje nos referimos a uno de los metros más modernos de Sudamérica, esto como un aporte a la discusión sobre uno de los temas de mayor preocupación para Quito, la movilidad de millones de habitantes. Los problemas de movilidad que soporta la capital ecuatoriana hace imperioso el contar con un nuevo sistema de transporte público. Por ello, el alcalde Augusto Barrera impulsa la construcción del Metro de Quito, para lo que se contará con la asesoría técnica de la Comunidad de Madrid. Lo que hemos hecho es firmar un acuerdo con la Comunidad de Madrid, que es el organismo de gobierno que es titular de una empresa que es pública, que es Metro Madrid. Y el objeto del acuerdo es asistencia técnica. Porque aquí exactamente, asistencia técnica, porque aquí lo que necesitamos no es que nos den haciendo, es que nosotros aprendamos a hacer. Uno de los sistemas de transporte vial público de mayor eficiencia en Sudamérica es el Metro de Caracas, catalogado como el más importante, rápido, económico, extenso y confiable, que atiende a la capital venezolana, contribuyendo al desarrollo del transporte colectivo de esta urbe, que al igual que Quito también soporta una saturación de su parque automotor. Caracas es una ciudad bastante conmovida, por así llamarlo, entonces es bastante difícil el sistema de transporte en cuanto a que es bastante chiquito, hay colas, hay afluencias de mucho tráfico. Entonces el metro es quizás una alternativa para aquellos que queremos solucionar rápido, irnos rápido a nuestra casa, llegar rápido al trabajo, entonces en poquito tiempo y con un pasaje bastante bajo, entonces llegas a cualquier sitio, porque el metro ahorita es uno de los sistemas de transporte que tiene el costo del pasaje mucho más económico. El Metro de Caracas está conformado por 4 líneas que atienden una demanda diaria de aproximadamente 1.700.000 personas. Sin embargo, el incremento poblacional y por ende de pasajeros ha traído como consecuencia la saturación de la línea principal. Por ello, durante los próximos años se desarrollarán varios planes de expansión del sistema. El metro está enlazando otras ciudades que están cerquita de Caracas,
que son los Teques, los Valles del Tuy, entonces está enlazando a Caracas, son gente que también viven por allá, terminan trabajando aquí en Caracas y bueno, se vienen rapidito para acá en metro. Este es un ejemplo de lo que se pretende hacer en Quito, donde el metro será parte del sistema distrital de transporte público que se conectará con los corredores viales, el metrobús y las diferentes estaciones y terminales de transferencia de transporte urbano, parroquial, cantonal e interprovincial, y que se espera pueda ser construido en el menor tiempo posible. Los tiempos son 5 o 6 meses de lo que podríamos llamar el diseño conceptual, 1 año y medio de estudios. Esto es así, o sea, no es una consultoría que alguien viene y hace... La mitad de su mandato. Sí, la mitad exactamente, y después del inicio de la construcción. Eso puede demorar 2 años y medio, 3 años, pero esos son los tiempos y es bueno que la ciudadanía sepa. Son las grandes soluciones que la administración municipal ejecuta para enfrentar el problema de la movilidad en Quito, con un sistema de transporte solidario y de calidad que considere el respeto a la dignidad del ser humano y contribuya a elevar la calidad de vida de los habitantes de la capital. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Gracias una vez más por apoyar este esfuerzo semanal de llegar a usted con toda la información que requiere. Le recordamos que este programa también puede ser visto por la señal de Cablevisión CN3 todas las noches del domingo a partir de las 21:30. Estamos preparando nuestro especial de fin de año, donde haremos un resumen pormenorizado de las principales acciones llevadas a cabo durante el 2009 por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Le comprometemos entonces para lo que será nuestro último programa del año. Pásela bien y junto a su familia durante estas fiestas navideñas. Hasta la próxima.